al que ustedes han decidido acercarse, aceptaron la invitación del Espíritu Santo, pero obviamente este es el preámbulo, o esta es la puerta de entrada a una vida increíblemente emocionante del llamado de Dios para tu vida. Y de aquí, olvídate, vienen una serie de oportunidades impresionantes para ti, para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios, pero cada uno de los pasos vas a necesitar tomar decisiones y tomar pasos de fe que van a estar paso a paso haciendo la voluntad de Dios, creando la voluntad de Dios en tu vida. Y si no los tomas, o si llegas a un punto en tu caminar con Dios que ya no estás tan dispuesto a tomar riesgos, en ese momento entonces se empieza a frenar ese momentum, se empieza a frenar esa inercia. Entonces sigue adelante tomando las decisiones que necesitas tomar para responder a los llamados de Dios. Y la segunda palabra, la palabra apartado, es una palabra también sumamente interesante. En el griego es la palabra aforizo, y quiere decir literalmente separar de otros mediante límites, o poner dentro de límites. La idea fundamental de esta palabra es, por ejemplo, cuando un pez es puesto en una pecera, hay límites bien claros, ¿verdad? Hace unos días estaba viendo con mis sobrinas Buscando a Nemo, y la parte que más me da risa es cuando están ahí en la pecera, en la oficina del dentista, y cuando llega la sobrina del dentista, y esa parte me da mucha risa, pero y todo el tiempo cuando veo algo así, cuando veo una pecera, siempre me acuerdo: apartado para el Evangelio. Pablo fue apartado para el Evangelio. Y esto que voy a decir es, aquí es donde empieza a haber un filtro. Y tú te vas a dar cuenta que a lo largo de toda tu vida vas a tener que pasar por determinados filtros. Y vas a tener que estar dispuesto a ajustarte y hacer lo que tienes que hacer para poder atravesar por ese filtro, para seguir adelante, para que no te atores. Jesús mismo dijo, hablando de uno de los filtros que existen en el mundo o en la vida: cuán difícil es entrar al reino de los cielos a un rico. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja. Y él estaba hablando de un filtro, cuando este joven rico que tenía muchas posesiones, y le dijo: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ve tú, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme. ¿Y qué pasa? Se entristeció este joven porque tenía muchas riquezas. No pasó el filtro. Ese es uno. Quizás a lo mejor ninguno de los que estamos aquí podríamos identificarnos con ese joven, ¿no? Porque pues a lo mejor no hemos sido bendecidos con muchísimas riquezas como para estar en esa posición de decir: ¿qué se sentirá? A ver, Señor, permíteme demostrarte que yo sí entregaría todas las riquezas. Primero dámelas. y resulta que por alguna razón estamos donde estamos en este momento y en este proceso. Pero ese joven se fue y dijo: no quiero pasar. Y obviamente, entre comillas, como buenos estudiantes de la Biblia, ustedes saben que a lo que Jesús se refería cuando decía: más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, no se refería a una aguja con la que coses un botón en una camisa, sino se refería a aquellas puertas pequeñas en las grandes murallas de las ciudades. Un camello, para poder pasar por el ojo de una aguja, generalmente tenía que ser descargado, y generalmente tenían que quitarle, dependiendo del tamaño del ojo de esa aguja o de la puerta pequeña que estaba en las partes laterales de los grandes portones de las ciudades,
Si eran puertas más pequeñas, ojos de aguja más pequeños, entonces el camello tenía que ser descargado completamente, los bultos pasados a mano, y entonces el camello a veces hasta casi lo tenían que hacer que se arrodillara para que pasara por el ojo de la aguja. Entonces, de que se puede pasar, se puede, pero hay que pasar por filtros. Y tú y yo vamos a lo largo de nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestro caminar con el Señor, vamos a tener que pasar por diferentes filtros. Y uno de esos filtros tiene que ver precisamente con cosas que Dios empieza a limitarte y a decirte: tú has sido llamado, pero el llamado requiere de que seas apartado también. Y el apartado significa ser puesto dentro de límites, ser puesto dentro de una pecera, ser puesto dentro de ciertas restricciones. Y ponte a pensar en esto. Jesús, el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo. ¿Dónde tomó forma de siervo? ¿Dónde Él fue concebido? María se halló que estaba embarazada del Espíritu Santo, y allí en su vientre empezó a crecer este santo ser que fue engendrado por el Espíritu Santo, que fue puesto ahí por el Espíritu Santo. Y desde el día 1 de la concepción, ya Jesús estaba restringido. Desde el día 1 ya estaba dentro de límites. El primer límite que tú y yo encontramos se llama el vientre de nuestra mamá. Y de allí el resto de nuestra vida estamos limitados. Por algo decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A veces quisiera que viniera algo que me quitara de encima esta prisión que se llama cuerpo, que se llama carne, y poder volar con todos los sueños que tengo. Porque hay un momento en el que, si no aprendemos a vivir dentro de ciertas restricciones, nos vamos a frustrar. Y el frustrado nunca termina su llamado. El frustrado, por su propia frustración, avienta la toalla. Si tú vas a seguir en el ministerio, tienes que aprender a vivir con restricciones. Y las restricciones son, wow, ese es un tema como para un curso de 6 meses, yo creo. Y créanme que los que me conocen más cercanamente saben que no soy una persona ni pesimista ni fatalista. Al contrario, me considero sumamente optimista. Me considero una persona que tiene una visión positiva de la vida y del futuro. Y una de mis declaraciones favoritas de la Escritura es: el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra es: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Con énfasis en el fin que espero yo. ¿Cuál es el fin que espero? Porque ese fin me lo va a dar Dios. Aguas con esperar fines que no son buenos, porque el fin que esperas va a venir sobre ti tarde o temprano. Por eso es que fue tan terrible que hablaron mal los hijos de Israel ahí en Números 13, cuando dijeron: esa tierra es tierra de gigantes, que come, devora a sus moradores. No podremos nosotros, ellos son muy grandes, nos van a aplastar, nos van a matar. Y hablaron mal. Y dice Números 14, unos versos más adelante, Dios responde y dice: según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Y resulta que lo que esperaban, al final eso les sucedió. ¿Qué fue lo que esperaban? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que hablaron? Ojalá muriéramos en el desierto. Todos y cada uno de ellos se murió en el desierto. Ni uno entró en la tierra prometida, más que los que hablaron bien. ¿Y quiénes fueron los que hablaron bien? Josué y Caleb. Los demás se murieron. Recibieron exactamente lo que esperaban recibir. Por eso dice: los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. ¿Cuál es el fin que esperas? Tiene que ser un fin bueno, un fin glorioso, un fin maravilloso. Pero ese fin, vas a llegar a ese fin
atravesando un camino en el cual hay restricciones. Y por ejemplo, no quiero tomar mucho tiempo más en este punto en particular, porque quiero ahorita que tengamos un momentito de preguntas y respuestas, pero tú vas a tener que aprender a vivir, por ejemplo, en momentos de escasez en el ministerio. Y vas a necesitar aprender a vivir con poco y gozarte en el enorme privilegio que tienes de ser un siervo del Dios Altísimo. Habrá momentos en los que puedas vivir con una abundancia tremenda, como en el caso del apóstol Pablo. Él declaró: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Ahí es donde él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Restricciones, restricciones, restricciones. Restricciones en tus ojos. ¿Será que puedo yo ver cualquier cosa que me agrade? ¿Será que puedo tomar la filosofía de Salomón cuando escribía en el libro de Eclesiastés? No negué a mis ojos ninguna cosa placentera, no negué a mi carne nada, hice todo lo que se me pegó la gana. Y al final, por supuesto, Salomón no está en mi lista de los, a lo mejor está en la lista de los hombres más sabios del mundo, pero no en la lista de los hombres que realmente hicieron el mayor impacto en su generación que pudieron haber hecho. Al contrario, si pudiéramos hacer una evaluación de cuál fue el impacto de Salomón sobre su generación, quizás sería un impacto bastante mediocre. ¿Por qué? Porque fue una persona que no aceptó restricciones. Y si hay una cosa difícil de aceptar, sobre todo en una generación de los que son más jóvenes, es que aún en casa es difícil para esta nueva generación aceptar las restricciones que les imponen sus padres. Y hay algunos de ustedes que están aquí y créanme que los respeto enormemente, pero tengo que decirles esto: algunos de ustedes están aquí y si no ajustan esta área de sus vidas para aprender a vivir bajo restricción, no vas a aguantar en el ministerio. Necesitas aprender a vivir dentro de límites. Y no me refiero solamente a tus finanzas, me refiero a los impulsos que hay en tu corazón. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que están en iglesias donde estás sumamente incómodo, porque a lo mejor no estás bajo el mayor visionario del mundo como tu pastor. A lo mejor el líder que te tocó tener en este momento no es una persona impresionantemente capaz y ves sus fallas y ves sus debilidades y estás con él todo el tiempo, y mientras más convives con él, más ves sus debilidades. Y entonces vienen impulsos de la carne, y esos impulsos de la carne te hacen pensar: bueno, mejor me voy a cambiar de iglesia, mejor me voy a ir aquí, mejor me voy a ir allá, en vez de aprender a vivir durante un periodo de tu vida en el cual Dios quiere enseñarte restricción, vivir bajo ese tipo de circunstancia. Si no aprendes a vivir bajo restricción en esa circunstancia, el día de mañana no vas a poder soportar. Pablo dijo: derribado pero no destruido. Habrá momentos en los que digamos: Señor, me siento tremendamente debilitado, y aunque me sienta debilitado, hay en mi corazón una convicción y una certeza de que tú nunca me vas a dejar y nunca me vas a desamparar, de que tú que empezaste en mí la buena obra la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y yo puedo decirles, mis hermanos, sin temor a equivocarme, que ha habido momentos de profunda desilusión en mi vida, de profundo desánimo con diferentes cosas que he hecho y que no han funcionado. Me he dado topes contra la pared en diferentes ocasiones, y yo te voy a decir, hay veces que quisiera yo no seguir adelante, que quisiera irme lejos, que quisiera esconderme en una cueva y no salir más, porque me siento frustrado, me siento mal. Pero aún en ese momento de desilusión, de desánimo, hay algo que está grabado en mi espíritu, y es el llamamiento santo de Dios que está sobre mí, que me puedo ir a China